Aquí y ahora les presentamos el programa La Hora del Nazareno, Revolución Cristiana, un programa en defensa de la sana doctrina cristiana. Hola, mi nombre es Darío Pintos y junto a mi hermano Alfredo vamos a estar desarrollando el tema las 5 fechas dadas por Gigi Ávila de la venida del Señor Jesucristo. Acompáñenos en este programa y descubra grandes verdades. Estas son las 5 fechas anunciadas por Gigi Ávila de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les pedimos que escuchen y analicen atentamente. A continuación, vamos a pasar a escuchar el primer audio de Gigi Ávila, donde claramente anuncia 2 fechas de la venida del Señor Jesucristo. Uno es en el año 1973. La segunda es en el año 1980. Pero hay algo muy importante en la profecía de Oseas. Israel iba a ser dispersado y así mismo sucedió. Al cabo de los 1000 años Dios lo iba a restaurar. Pero hermanos, escucha esto claro. ¿En qué forma era que Dios iba a restaurar a Israel? ¿En qué forma Dios iba a sanar el pueblo desgarrado? El profeta lo dijo. Dijo, al cabo de 2 días Él nos sanará y entonces viviremos en su presencia, porque entonces su venida será cierta como el alba, cierta como la lluvia tardía que riega la tierra. Gloria al nombre de Dios. Y Oseas, en forma sencilla, literalmente precisa, dejó establecido que Israel iba a ser restaurado cuando el Señor descendiera del cielo a vivir con ese pueblo. ¿Cuándo iba a venir el Señor? Después de 2 días. Al pasar 2000 años, aleluya, desde que el pueblo de Israel fuera desbandado. Y ahora mismo estamos en el 1970. Y alguien me podría decir, pues, para el 2000 faltan 30 años todavía. Pero estamos hablando del 1970, conforme al calendario de la tierra. Década del 70, conforme al calendario de los hombres. Aleluya. Pero ¿cuál es la fecha arriba en el cielo? ¿Qué marca ahora mismo el calendario de Dios? ¿Estamos acaso en la década del 70 en el cielo? Escucha esto bien. El calendario de Dios es el calendario judío. Los judíos vivieron con el calendario de Dios todo el Antiguo Testamento y todavía lo siguen usando. Pero nosotros en las naciones, el calendario de Dios fue cambiado al principio de la era cristiana. Y uno de los césares de Roma y uno de los papas de Roma, unidos ambos, cambiaron el calendario. Y en vez de 360 días por año que tiene el calendario judío, que es el calendario de Dios, el calendario nuestro tiene 365 días por año. Ese cambio ha hecho que cuando el año termine en el cielo, el de nosotros se prolonga todavía 5 días más. Y cada vez que pasa un año, nos atrasamos 5 días en la tierra. Y en casi 2000 años que ha pasado, se han perdido como 20 años en el calendario de la tierra. Y mientras nosotros decimos estamos en el 1971, década del 70, arriba estamos alrededor del 90, en el reino de los cielos. ¡Alabanza! Sea el nombre de Dios. Y a punto está de manifestarse aquel que aparecerá como hijo de hombre en una nube blanca con hoz afilada en la mano para cegar la miel madura de la tierra. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Jehová. Cuando pasaran 2 días de Dios, 2000 años,
Cristo descendería a reinar con el pueblo de Israel, a restaurar el pueblo de Israel. Pero todo el que escucha entiende esto claro. Si estamos alrededor del 90 en el cielo, falta muy poco para que el Señor descienda a visitar su pueblo de Israel. Pero entiendan esto bien, antes de Cristo descender a reinar con Israel, mucho antes de eso, probablemente como 7 años antes de eso, Cristo levanta su iglesia para el cielo. Gloria al nombre de Dios. Porque antes de que Cristo descienda, aleluya, a reinar con Israel, vienen los juicios más terribles que jamás se han visto en la tierra. Bien, comenzamos con el desarrollo de las declaraciones de Gigi Ávila. Para eso nos centramos en el tiempo en el cual él estaba afirmando lo siguiente. Él estaba en el año 1970, según el calendario griego, que es el calendario de las naciones. Pero según sus cálculos, el calendario hebreo le llevaba adelantado 20 años al calendario griego. Esto da por conclusión que para finalizar los 2 días de Dios faltaba 10 años, que era 1980. Pero según la teología pretribulacional de Gigi Ávila, 7 años antes de finalizar los 2 días de Dios, ocurriría el rapto secreto. Esto hace suponer las fechas en el siguiente orden. 1. Rapto secreto de la iglesia, que es una venida del Señor Jesucristo, que es en el año 1973, 7 años antes de finalizar los 2 días de Dios, según la profecía de Oseas. Y la segunda fecha es 7 años después del rapto de la iglesia. Esto es en el año 1980, donde tiene cumplimiento para él los 2 días de Dios, según la profecía de Oseas, donde Jesucristo vendría a reinar con su pueblo. Estas son las 2 fechas que anunció Gigi Ávila de la venida del Señor Jesucristo en la década del 70, basando su cálculo en el calendario hebreo. Vamos a pasar a escuchar nuevamente el audio para que usted lo escuche y lo analice profundamente. Pero hay algo muy importante en la profecía de Oseas. Israel iba a ser dispersado, y así mismo sucedió. Al cabo de los 1000 años, Dios lo iba a restaurar. Pero hermanos, escucha esto claro. ¿En qué forma era que Dios iba a restaurar a Israel? ¿En qué forma Dios iba a sanar el pueblo desgarrado? El profeta lo dijo. Dijo, al cabo de 2 días, Él nos sanará, y entonces viviremos en su presencia. Porque entonces su venida será cierta como el alba, cierta como la lluvia tardía que riega la tierra. Gloria al nombre de Dios. Y Oseas, en forma sencilla, literalmente precisa, dejó establecido que Israel iba a ser restaurado cuando el Señor descendiera del cielo a vivir con ese pueblo. ¿Cuándo iba a venir el Señor? Después de 2 días, al pasar 2000 años, aleluya, desde que el pueblo de Israel fuera desbandado. Y ahora mismo estamos en el 1970. Y alguien me podría decir, pues, para el 2000 faltan 30 años todavía. Pero estamos hablando del 1970, conforme al calendario de la tierra. Década del 70, conforme al calendario de los hombres. ¡Aleluya! Pero ¿cuál es la fecha arriba en el cielo? ¿Qué marca ahora mismo el calendario de Dios? ¿Estamos acaso en la década del 70 en el cielo? Escucha esto bien. El calendario de Dios es el calendario judío. Los judíos vivieron con el calendario de Dios todo el Antiguo Testamento y todavía lo siguen usando. Pero nosotros, las naciones, el calendario de Dios fue cambiado al principio de la era cristiana. Y uno de los césares de Roma y uno de los papas de Roma, unidos ambos, cambiaron el calendario. Y en vez de 360 días por año que tiene el calendario judío, que es el calendario de Dios, el calendario nuestro tiene 365 días por año. Ese cambio ha hecho que cuando el año termine en el cielo, el de nosotros se prolonga todavía 5 días más. Y cada vez que pasa un año, nos atrasamos 5 días en la tierra.
Y en casi 2000 años que ha pasado, se han perdido como 20 años en el calendario de la Tierra. Y mientras nosotros decimos estamos en el 1971, década del 70, arriba estamos alrededor del 90, en el reino de los cielos. ¡90! Sea el nombre de Dios. Y a punto está de manifestarse aquel que aparecerá como hijo de hombre en una nube blanca con hoz afilada en la mano para cegar la misma dura de la tierra. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea Jehová. Cuando pasaran 2 días de Dios, 2000 años, Cristo descendería a reinar con el pueblo de Israel, a restaurar el pueblo de Israel. Pero todo el que escucha entiende esto claro. Si estamos alrededor del 90 en el cielo, falta muy poco para que el Señor descienda a visitar su pueblo Israel. Pero entiendan esto bien, antes de Cristo descender a reinar con Israel, mucho antes de eso, probablemente como 7 años antes de eso, Cristo levanta su iglesia para el cielo. Gloria al nombre de Dios. Porque antes de que Cristo descienda, aleluya, a reinar con Israel, vienen los juicios más terribles que jamás se han visto en la tierra. Y así, prosiguiendo con este programa,